Huili se encuentra en las altas montañas de la provincia de Sichuan. El origen de sus habitantes debería ser la etnia Yi, pero la realidad es bien distinta. Quienes pudieron abandonar sus buenas tierras locales para llegar a este lugar montañoso y pobre donde era difícil subsistir. Hace 2000 años, en el área central de 4 tribus expertas en artes marciales, un lugar clave de la Ruta de la Seda, los gobernantes de la dinastía Han construyeron un enclave militar. Este lugar era Huili, un importante punto en la Ruta de la Seda Sur que fue escenario de crueles matanzas. La llanura Bazi al pie de la montaña Zufenshan se conoce como Hanjiaban. Sus habitantes eran soldados en tiempos de guerra y civiles en tiempos de paz. Cada vez que se apagaba una rebelión, el general y sus soldados dejaban sus armas para cultivar la tierra. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. 我叫杨婉琪，我的祖籍在江西。我叫易欣，我的祖籍在云南大理。我的祖籍在贵州省安顺市。我的祖籍在江苏南京。我的祖籍在江西安远市。 Esta es la clase número 2 del cuarto curso de una escuela primaria de Huili, prefectura autónoma de etnia Yi de Liangshan en Sichuan. Podríamos pensar que los antepasados de estos niños son de etnia Yi, pero la realidad es bien distinta. De los 35 alumnos de la clase, el origen de los antepasados del 95% no está en esta antigua ciudad. Desde la antigüedad, las altas montañas impedían la comunicación de Huili con el mundo exterior. Aunque la dinastía entre Huili y Chengdu, la capital de la provincia, es tan solo de 500 kilómetros, el largo camino entre montañas hace que el viaje durara más de un mes. Nuestro origen ancestral parece muy remoto. ¿Dónde nacieron? ¿De qué vivían? ¿Por qué emigraron? Constituyen unas tras otras las dudas para ahondar el linaje sanguíneo. Hace siglos, incluso hace miles de años, ¿por qué los antepasados de estos niños se trasladaron de lugares ricos, incluso de la capital de China, a este lugar entre altas montañas? ¿De la guerra, por decreto imperial, o es que tenían una misión especial? Se pueden destapar los secretos de esta migración a la antigua Huili. Estamos siguiendo al director Tang Xiang del Centro de Protección y Administración de Patrimonio del Distrito de Huili para buscar los primeros rastros de esta ciudad antigua. Los viandantes prestan poca atención a las tejas esparcidas por las tierras de cultivo, pero para Tang Xiang, estos objetos nos hablan del origen de esta antigua ciudad. 看这些很粗的，它这个出身，一般在那些器物上啊，陶器上有些它出现的纹饰，它是细顺纹，显得很粗犷。出现这种粗生纹的瓦当，就意味着这个地方可能曾存在过建筑。哎，就是从这个瓦当制作的工艺和其他这些特征来看，因为它应该是东汉的东西。De la época de la dinastía Han del Este, hace 2000 años, aparecieron bloques misteriosos entre altas montañas más abajo de Huili. Hoy, la vida ordenada de sus habitantes ya ha ocultado su misterio. Cada mañana es para esta antigua ciudad su momento más atareado. Por ubicarse en un área montañosa, no hay muchas tierras cultivables. Las hortalizas frescas son las mercancías más apreciadas. No podemos sino preguntarnos quiénes pudieron abandonar sus buenas tierras para llegar a este lugar pobres donde era difícil subsistir. Tang Xiang encontró evidencias en aquellas ruinas. Esta teja proporciona más evidencias sobre aquella construcción. 使用这种瓦当，在汉代的时候，它一般规格比较高的建筑，它才能使用这些瓦当。那么平民的建筑上是没有这个瓦当的。当时在西南部落民区很多，而且很复杂。你就说一般的其他人你要进来这儿生存，肯定是很恼火的，是很困难的。Hace 2000 años,
La corte de la dinastía Han fundó oficinas imperiales en Huili. Los funcionarios que fueron trasladados de Chang'an a este lugar se convirtieron en el primer grupo de emigrantes de esta ciudad. Pero, ¿por qué sus antepasados abandonaron lugares con condiciones geográficas relativamente ventajosas? Nadie creía que esta ciudad antigua, desde el día de su fundación, ostentó un tipo de misión especial, un tipo de misión relacionada con el territorio de la China actual. Para los estudiosos, si no hubiera fundado Huili hace 2000 años, el actual suroeste de China habría sido eliminado de este mapa. Con esta suposición, partimos de Huili con Tang Xiang, viajando hacia la orilla del río Jinsha, en busca de evidencia que cayeron en el olvido. 这段400路还在下头嘛？ 18路啊，18路。哦，400路那边哦，就是。这个的是嘞，大记得在有18嘞。是啊是啊，这冲毁了吧？这个就水冲了，都是水冲毁了。啊，对的。 Tang Xiang nos guía para buscar un camino de piedra. En un lugar tan baldío, ¿quién podría gastar tan enormes recursos humanos y materiales para construir un camino? 但实际上它是打磨过的，它石头，实际上它也不完全石板，就是石头，自然的石头拿打了把面上稍微打平整一点。当时的路啊，这种就是打平整一点，上面就好走。对对对。当时这样的石头打了很多是吗？哎，这个肯定很多，因为整个这山上这个路全是用这种石头铺出来的。 Tang Xiang cree que no se trata de un camino de piedra común y corriente, pues alcanza los 2000 kilómetros. Su punto de partida en el norte es Chengdu, actual capital de Sichuan, y el extremo sur está en la India. Fue la ruta de la seda sur, la más famosa en la antigua China. A principios de la dinastía Han del Oeste, un mensajero llamado Zhang Qian vio en la India casualmente telas Shu, producidas en Chengdu. Zhang Qian se dio cuenta de que entre los dos países existía una vía de comunicación secreta. Cuando el emperador chino se enteró, mandó a decenas de trabajadores quienes abandonaron sus tierras natales y como artesanos pasaron 20 años construyendo este camino. Pero sus tierras natales se hicieron inalcanzables. Huili, bajo sus pies, se convirtió en su hogar nuevo. Estos trabajadores del camino fueron los ancestros de los habitantes de Huili. Nadie imaginó que el camino construido por los antepasados para el comercio se convertiría en un camino hacia la guerra poco después. Hoy la paz y el sosiego inundan la antigua ciudad. Los comerciantes y turistas no se imaginan que hace 2000 años Huili, un importante punto en la ruta de la seda sur, fuera escenario de crueles matanzas. Huili se encuentra en las altas montañas de la provincia de Sichuan. El origen de sus habitantes debería ser la etnia Yi, pero la realidad es bien distinta. Quienes pudieron abandonar sus buenas tierras y locales para llegar a este lugar montañoso y pobre donde era difícil subsistir. Hace 2000 años, en el área central de 4 tribus expertas en artes marciales, en un lugar clave de la ruta de la seda, los gobernantes de la dinastía Han construyeron un enclave militar. Este lugar era Huili, un importante punto en la ruta de la seda sur que fue escenario de crueles matanzas. La llanura Bazi al pie de la montaña Zufenshan se conoce como Hanjiaban. Sus habitantes eran soldados en tiempos de guerra y civiles en tiempos de paz.
Cada vez que se apagaba una rebelión, el general y sus soldados dejaban sus armas para cultivar la tierra. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Durante años, Tang Xiang y sus colegas han recopilado gran cantidad de objetos de la dinastía Han del oeste. Este hacha de guerra se usaba hace 2000 años. Sujetada a un palo largo, su filo podía fácilmente cortar los miembros de los enemigos. Todos estos operarios pertenecían a otra tribu. Hicieron objetos funerarios también en forma de artefactos bélicos. En vida, habían estado en guerra durante mucho tiempo. A la izquierda vemos una espada de cobre perteneciente a los soldados de la corte Han. Envolvían el mango de la espada con telas de cáñamo para evitar los resbalones en los combates. A la derecha, la espada de cobre perteneciente a soldados de una tribu parece, por su lado, simple y práctica, pero fundieron en el mango de la espada 2 círculos. 看它的北面，古代的时候属于穷人，这是一个大的部落，在穷都国的西面。那么以泸沽湖这个为中心的这个区域之内，有卓人，有大的部落民族卓人。那么在泸沽湖的南面，那么有洱海，洱海这个区域内居住的是西和到昆明。那么在滇池呢，是以这个古滇人、古滇国这么一个大的一个部落集团。那么会理呢，恰好就处于这几大。 西南地区几大部落集团的一个中心，相当于一个蝎子就嵌到这个地方。 En el suroeste, hace 2000 años, en el área central de 4 tribus expertas en artes marciales, en un lugar clave de la ruta de la seda, los gobernantes de la dinastía Han construyeron un enclave militar. Las guerras eran inevitables. Mientras se conservara este pueblo militar, la larga ruta de la seda podría funcionar y el territorio de la dinastía en el suroeste podría conservarse completamente. Este enclave militar dispuesto a derramar sangre era el solemne Huili. Sin embargo, siglos más tarde cayó en decadencia. Cada vez que llega el Festival de la Claridad Pura, Duan Quanguo, como si cumpliera una cita, llega al templo del caballo blanco para rezar. Duan Quanguo no es budista, pero en este festival especial en el cual los chinos honran a los ancestros, Duan Quanguo opta por rezar en este templo. No le reza a la imagen del Buda, sino al lugar donde la imagen del Buda se encuentra. Allí se veneraba a su antepasado. 白马寺呢是在以前供奉我们祖先的一个庙，我们就当时是供奉的是大内国的将军白马将军段兴之。当时是大内国为了镇守这个边疆，就是我们会理城派了12个贵族过来，那么我们段姓呢就是其中的一支因为当时在这边镇守以后，后头大内国因为 Jin Yong describe a los antepasados de Duan Quanguo en su novela de artes marciales titulada Tianlong Babu. Se trata de una familia real de un reino pequeño del suroeste cuya jurisdicción equivalía al actual Yunnan. Después del levantamiento de An Lushan, el territorio de la dinastía Tang fue redistribuido constantemente. En el año 829, el ejército del suroeste conquistó Chengdu. En 937 se fundó el reino de Dali. Los antepasados de Duan Quanguo y los otros 11 nobles fueron enviados a Huili para defender su frontera. Con el paso del tiempo, el ancestro de Duan Quanguo se convirtió en general de caballo blanco. Según los historiadores, pasara lo que pasara con las dinastías en las planicies centrales, la antigua Huili siempre fue un importante enclave militar, ya que conectaba con el suroeste. Cada mañana, Duan Quanguo desayuna en un restaurante pequeño dentro de la antigua ciudad antes de ir a trabajar. El erkuai es un tipo de comida rápida hecha de arroz.
Se ve muy poco en otros lugares de Sichuan, pero en Huili es muy popular. Se escoge arroz de buena calidad, se mojan los granos, se cocina a vapor, se airean, se majan y se amasan. Se convierte así en una delicia de Dali, tierra natal de Duanquanguo. 我们老家大两个地方也有时候几乎12块，那么但实际这个几乎12块呢，就是从大理传过来，但是吃起来味道跟家乡的不一样，就是。 Cuando terminó la guerra, volvió la paz. Los mercaderes que se movían por este camino no solo traían bienes de más allá de 1000 kilómetros, las delicias de las tierras natales llegaban con las caravanas de caballos. Huili, un importante pueblo en el antiguo camino, se convirtió en un centro de distribución de alimentos destacado. El ancestro de Duanquanguo, después de la caída del reino de Dali, se quedó en esta antigua ciudad. Los 12 nobles de la familia imperial inyectaron nueva sangre a Huili. Sin embargo, poco después, la llegada de un grupo de militares rompió otro de esta antigua ciudad. Huili se encuentra en las altas montañas de la provincia de Sichuan. El origen de sus habitantes debería ser la etnia Yi, pero la realidad es bien distinta. Quienes pudieron abandonar sus buenas tierras y locales para llegar a este lugar montañoso y pobre donde era difícil subsistir. Hace 2000 años, en el área central de 4 tribus expertas en artes marciales, en un lugar clave de la Ruta de la Seda, los gobernantes de la dinastía Han construyeron un enclave militar. Este lugar era Huili, un importante punto en la Ruta de la Seda Sur que fue escenario de crueles matanzas. La llanura Bazi al pie de la montaña Zufenshan se conoce como Hanjiaban. Sus habitantes eran soldados en tiempos de guerra y civiles en tiempos de paz. Cada vez que se apagaba una rebelión, el general y sus soldados dejaban sus armas para cultivar la tierra. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Han Jinfu es el artesano más famoso de Huili. Su técnica para producir cerámica verde es una herencia familiar. Hace siglos, los antepasados de Han Jinfu olían malaquita convirtiéndola en polvo. La cocían a fuego lento con una receta especial y producían diversos colores de esmalte. Este tipo de objetos de barro cocido hizo famosa a la familia Han a lo largo del antiguo camino durante mucho tiempo. 回民的油在明清时候都非常盛行。这个地方不是古丝绸之路吗？南丝绸之路，它在印度在越南、在缅甸这一带走得非常好，所以每年年底我们生产绿陶的家里面的全部腾空。 Al investigar el origen de su familia, Han Jinfu se dio cuenta de que su antepasado no era artesano, sino un general que combatió en el campo de batalla. 听我们祖辈讲，我们来自于江苏应天府，进来就是带兵打仗的，来这些地方在元以后嘛，这些地方它随时有小的叛乱，就进来平息叛乱。您祖先是过来平叛的？我的祖先呢，他就是过来平叛的。是明代，那就明代早期来的，明代初年来的。应该是明代早期来的。 El antepasado de Han Jinfu vino de Yingtianfu, la capital de la dinastía Ming. Un general procedente de la capital, encabezando sus efectivos, logró apaciguar repetidas rebeliones. Debió regresar a la capital donde fuera ascendido y le trajera la gloria a su esposa y a sus descendientes. Pero ¿por qué se quedó entre las altas montañas?
La colina que se encuentra detrás de la residencia ancestral se llama Zufenshan, literalmente montaña con tumbas ancestrales. Las lápidas tal vez podrían explicar el por qué se quedaron aquí. Cuando nos adentramos, nos damos cuenta de que en esta colina hay cientos de tumbas de la dinastía Ming. Esto indica que el dueño de esta tumba recibió el favor del emperador. El dueño de esta tumba, por la inscripción, debió ser un funcionario civil. Si un general llegó en los primeros tiempos de la dinastía Ming para apaciguar las rebeliones en Huili, ¿por qué está aquí la tumba de un funcionario civil favorecido por el emperador? 这是2匹玳瑁，一匹玳瑁2手，马的龙头，是，马的鞍子，是一个在作战的战马，这个马呢也是刚好在饮水呗，或者是在行食。我们家的祖祖辈辈都说这是来的最早的，也就是在明代带兵进来。 就是你们韩家从应天府到会里的第一个人。哎，对。 La familia Han fue la primera a entrar en Huili. La lápida de la tumba del famoso general se cayó. Los 2 corceles tallados especialmente según el orden cronológico precisamente explican la ascendencia de Han Jinfu. El corcel alzando la cabeza en espera de la marcha manifiesta las expediciones de su antepasado en este importante paso militar. El segundo corcel, acurrucado para beber, demuestra que la guerra ya había pasado. 当时战乱平息以后，为什么你祖先不回去呢？据说是朝廷不准回去，就在这个地方继续生存，害怕这个地方再叛乱。所以那咋个办呢？生活、吃饭咋个办呢？就在一个地方，你能种起哪个地方都给你。这边还是要有一定级别。 要当官的才有这个条件，所以这就叫后来的茶草围建。对。La llanura Bazi, al pie de la montaña Zufenshan, se conoce como Hanjiawan. Sus habitantes eran soldados en tiempos de guerra y civiles en tiempos de paz. Cada vez que se apagaba una rebelión, el general y sus soldados dejaban sus armas para cultivar la tierra. El emperador continuaba intranquilo, ya que esta antigua ciudad era crucial para controlar el suroeste. Así que enviaba sin cesar funcionarios civiles para gestionar este importante enclave militar. Aquel general de los inicios de la dinastía Ming posiblemente no pensó que esa tierra no solo cambiaría su propio destino, sino el futuro de sus descendientes, que se convirtieron en artesanos entre altas montañas a miles de li de la capital. Cada madrugada, Hu Guo'an y su primo hermano que viven en la antigua Huili prenden incienso y, al igual que la mayoría de los chinos, rinden homenaje a los antepasados. Además de los antepasados, tienen que honrar a un personaje que no es Buda ni Bodhisattva, sino Zhu Yuanzhang, el primer emperador de la dinastía Ming. La familia Hu no es descendiente de la familia imperial. Sus antepasados tampoco fueron altos funcionarios. ¿Por qué entonces rinden culto a un emperador de hace siglos? 这高的这个明太祖师呢，祖先呢，他是这个是我们沾了他的光，随经入了川，所以我们是很等的概念。所以我们为了尊敬他，把他再重新把它展现出来。Hu Guo'an y su mujer, así como su nieta, viven en una antigua residencia. En la puerta se indica claramente cuándo fue construida. La callejuela se llama Kejiaxiang. Las familias residentes son, en su mayoría, como la familia Hu, se trasladaron aquí durante la dinastía Ming. No eran ni generales ni funcionarios civiles, ni vinieron por orden del emperador. ¿Qué fue lo que atrajo a los antepasados de los actuales residentes de la callejuela desde las planicies centrales a esta antigua ciudad?
你们祖辈啊，到这儿来是做什么事情？做生意，那个生意很复杂，因为来嘛肯定是做点纱生意，就洋纱，织布的洋纱。纱。和布匹生意。随后呢，随着这个地方的这个生活需求呢，就改变盐巴啦、铁货啊、杂货啊，杂货就是生活上的常用。通过这个南丝绸之路这个南丝之路东西运进来啊，对，运进来。然后你们祖辈是接货。就接货。对，就是。Chongxi es una callejuela, pero para los locales no es pequeña. De hecho, ha sido el lugar más próspero de la antigua ciudad como centro distribuidor de mercancías. Los antepasados de la familia Hu creían que Zhu Yuanzhang había acantonado a funcionarios civiles y generales para apaciguar el caos de la guerra. Los antepasados de la familia Hu ganaron una fortuna en esta callejuela gracias a la ruta de la seda y se establecieron aquí hasta hoy día. 老祖宗他来到的第一代算起走，现有人口呢，可能就300点，共有11代人呢，现在12代马上就要面临了。No se sabe en qué dinastía los habitantes de Huili empezaron a llamar el Bordón Oeste Bandimen. Sus antepasados, debido a la guerra o por dedicarse al comercio, llegaron a este enclave militar. Aunque estaban a miles de kilómetros de la capital, seguían deseando que el emperador no olvidara la existencia de una multitud de habitantes común y corrientes, pero fieles al Estado, que protegían a la antigua ruta de la seda en bien de la dinastía y de territorio en el suroeste. Hoy día, la función de Huili como enclave militar ya se perdió, pero durante 1000 años, precisamente con la existencia de la firme guardia de los antepasados al Estado, el territorio del suroeste se ha conservado íntegramente hasta hoy día.